María Zuta, soy Community Manager de Exis Digital Angels. Quiero darles la bienvenida a este webinar, Tendencias y Nuevos Paradigmas de Data y Analytics. Tengo el gusto de presentarles a Marcelo Costa, CTO en Core BI, con más de 7 años de experiencia en estos procesos y en este mundo de Data y Analytics. También es profesional en Ingeniería de Sistemas. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de participar del webinar. Genial, muchas gracias a ti pues por estar con nosotros y por brindarnos este espacio. Antes de empezar, pues les recuerdo a nuestro estimado público que nuestro speaker contestará sus preguntas al finalizar su presentación. Pueden escribirlas en el chat o en la sección de preguntas y las responderemos y las leeremos al final del webinar para que él nos pueda dar respuesta. Entonces, Marcelo, ¿te parece si comenzamos? Sí, perfecto. Súper, bueno, antes de comenzar quisiera que nos cuentes qué es Core BI, a qué se dedican y dónde tienen presencia. Bien, buenísimo. Bueno, Core BI es una empresa dedicada a todo lo que es el rubro de Data y Analytics. Somos una empresa regional con más de 250 colaboradores, con presencia en Argentina, Colombia, Chile y México. Estamos trabajando ya hace más de 5 años en Colombia, con presencia en Colombia, con un site manager en Colombia y equipo dentro de, con equipo local en Bogotá. Creo que no se te escucha, Dina. Discúlpame. Listo, ahora sí. A nuestro público, ya saben, si requieren pues proyectos de data y analytics, data governance o consultorías en este tema, nos pueden contactar con nuestro aliado Corbia y les daremos solución. Entonces, muchas gracias Marcelo por esta información y cuéntanos cuál es la evolución de data y analytics y qué es. Perfecto, Lina. Comparto pantalla y presento nuestro webinar del día de la Perfecto. fecha. Confírmame si se ve ahí la pantalla. Sí, ya estamos viendo pantalla. Perfecto, buenísimo. Bueno, un poco la idea de nuestra charla de hoy es hablar sobre las tendencias y nuevos paradigmas dentro de Data y Analytics. Para arrancar y contextualizar, nos vamos a situar en el tiempo y espacio y vamos a revisar un poco lo que fue la evolución del mundo de Data y Analytics y cómo fue evolucionando y hasta qué estadio llegamos hoy. Este es un gráfico que proporciona Gartner, donde muestra un poco cómo ha ido evolucionando las diferentes capacidades dentro de Analytics. Y el primer estadio lo sitúa dentro de lo que es un portal de información, acá en los albores de la disciplina, trabajando con Business Intelligence, trabajamos con portales más estáticos de información y de analítica, donde teníamos un data warehouse y reportes, sobre todo estáticos, enfocados a responder problemáticas de negocios de qué estaba pasando, con un consumidor de la información o un analista más reactivo que visualizaba la información. Conforme fue evolucionando la práctica, ya hablamos de un Analytics Workbench, donde se ve un analista donde interactúa más con los datos. Las soluciones de BI, de reportería estática, fueron evolucionando hacia soluciones de self-service, donde el analista podía indagar entre los datos haciendo Visual Data Discovery o Data Discovery. Hay herramientas que le dan esa flexibilidad y sobre todo para entender problemáticas de negocio, no tanto en el qué está pasando, sino por qué y cómo está pasando, ¿sí? Con mayor autonomía. Acá nacen las herramientas de Self-Service BI, se involucran los roles como los Citizen Data Scientists o los Citizen Analysts, que ya en áreas de negocio, no en áreas de IT, empiezan a desarrollar y consumir reportes y analítica. El tercer estadio que plantea Gartner dentro de lo que es la evolución de la práctica, ya hablamos de un laboratorio de ciencia de datos. Este paso se va dando con la incorporación de científicos de datos que ya empiezan a trabajar en una evolución de lo que se llama la analítica, donde empezamos a trabajar con lo que son los análisis más predictivos. Acá un punto fundamental a hacer este salto en la analítica es la cantidad
cantidad de datos que tenemos. Si bien siempre que hablamos de ciencia de datos y en conversaciones llegamos a que aplicamos algoritmos matemáticos que se estudiaron y que se trabajaron ya hace mucho tiempo, década del 60, el 50, y hoy en día se aplican esos mismos modelos, obviamente que informatizados. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora y antes no? Y lo que cambió es la cantidad de datos que tenemos. Entonces, con el concepto de Big Data, nosotros podemos tener una mejor representación del contexto para aplicar estos modelos y que estos modelos matemáticos nos indiquen con mayor certeza patrones o predicciones. Entonces, acá dos puntos importantes dentro de lo que son las capacidades, sobre todo de arquitectura, el surgimiento del Data Lake, el surgimiento de capacidades de procesamiento a mayor escala, ingestas de múltiples fuentes. Ya los datos no solo se generan a través de las transacciones con la organización, sino que también en redes sociales, en la experiencia del usuario con los canales digitales, se va generando mayor cantidad de datos. Acá, si hablamos de capacidades de equipo, surgen las capacidades de ciencia de datos, ¿sí? Ya como un rol más establecido. Se empieza a pensar en todo lo que es la productivización de los modelos de ciencia de datos, roles como Machine Learning Operation, Data Operation, Data Ops, MLOps, la parte de arquitectura ya con una arquitectura formal, con escala Big Data. Aparecen los términos de Machine Learning y Deep Learning para generar esta analítica predictiva. Y este laboratorio de ciencia de datos es el habilitador de las compañías para tomar decisiones en función de analítica predictiva. El cuarto estadio que marca Gartner ya es cuando tenemos un hub de inteligencia intercompany y la compañía está evolucionada como para ya automatizar ciertas tomas de decisiones, utilizando analítica predictiva, automatizando respuestas, ya con una fábrica de modelos de Machine Learning en un estadio de digitalización avanzado. Y acá los roles importantes es donde el analista se posiciona, ya deja de tomar la decisión, sino que se posiciona como controlador y hace evolucionar las plataformas autónomas de las tomas de decisiones. No es que los analistas desaparecen, sino que se reconvierten a trabajar y cada vez mejorar y optimizar estos algoritmos para que generen mejores decisiones. Cuando hablamos de contextos cambiantes, el estadio ideal es llegar a este hub de analítica, donde la compañía rápidamente se puede tomar decisiones con el menor time to market a la hora de generar modelos analíticos y nuevos datos para disponibilizar y generar esta toma de decisiones. Esto es un poco lo que plantea Gartner dentro de lo que es la evolución de la práctica. Si esto lo miramos desde un lado técnico, tenemos que mirarlo desde el lado de la arquitectura de datos. ¿Qué componentes arquitectónicos tengo que tener dentro de mi arquitectura como para poder soportar este estadio de hub de inteligencia? Acá hay muchos servicios y conceptos y demás. Vamos a trabajar con esta arquitectura de referencia solamente sobre tecnología AWS. Obviamente esto puede ser con tecnología on-premises, puede ser con tecnología Azure, puede ser con tecnología de Google, de Huawei, híbrida, ¿sí? Pero para contextualizar y comentarlo sobre algo, vamos a ver acá un pequeño diagrama de arquitectura de AWS. Lo que no nos tiene que faltar dentro de nuestra arquitectura es una capa de ingesta, ¿sí? Dentro de una capa, luego de una capa de ingesta hay 5 partes fundamentales que estos datos que ingestamos tenemos que tenerlo, dotarlo de un governance para que ese dato pueda ser aplicado a través de la analítica, entender qué es ese dato, cómo llega, cuáles son las transformaciones que sufren esos datos dentro de la arquitectura. Pipeline y orquestación es cómo nosotros secuenciamos los distintos procesos dentro de nuestra arquitectura de datos y cómo monitoreamos la ejecución y el correcto abordaje de esos procesos que pueden ser múltiples y con variadas tecnologías.
la parte de orquestación está muy en boga en estos últimos tiempos por la cantidad de tecnologías que conviven dentro de lo que es una arquitectura de data y analytics. El Data Lake, ¿sí? como base de ingesta, este Data Lake que nos permite ingestar de múltiples fuentes con distintos tipos de velocidades de ingestión, ya sea batch como real time, con distintas zonas para trabajar con datos que son más crudos, datos más refinados, datos orientados ya a dominio. La zona de streaming, los datos en streaming tienen un tratamiento particular y se le debe poner foco a cómo abordamos estos pipelines de streaming, sobre todo cuando tenemos analítica real time. Y esto último que ha surgido en el último tiempo, en los últimos 3-4 años, venimos hablando mucho de la automatización de las operaciones. En el mundo de Data y Analytics, a medida que hemos ido evolucionando, se han generando mayores cargas de trabajo en los equipos tanto de datos como en los equipos de analítica, y estas operaciones de integración, testing, puesta productiva, monitoreo de performance, monitoreo de ejecución, monitoreo de la calidad de los datos, todas estas operaciones que rodean el desarrollo han ganado mayor representatividad en los tiempos de los equipos de data. Es por eso que hablamos de la automatización de estas operaciones. En este punto surge lo que es DataOps y Machine Learning Ops. También tenemos que tener herramientas que nos faciliten esta automatización dentro de nuestra arquitectura de datos. La capa de Lakehouse es esta capa posterior al Data Lake, donde nosotros pensamos ya en cómo ordenar los datos y disponibilizarlos para el consumo analítico. El Lakehouse lo vamos a revisar como una de las tendencias, es un nuevo concepto de arquitectura de datos que permite pensar los datos para consumos de múltiples propósitos, ya sea para ciencia de datos, para BI, para reportería, sin perder la performance y escalando a grandes volúmenes. Por último, la capa de consumo, que tiene que ser flexible, tiene que tener muchas distintas alternativas de consumo en función a los usos que le demos, con un actor fundamental que es el analista de negocios, ya sea analista más descriptivo, predictivo, también la parte prescriptiva, como somos interfaz con ciertos procesos automáticos y automatizar la toma de decisiones, como también un actor fundamental que son distintos sistemas que van a consumir nuestra plataforma analítica. Y ahí hablamos de sistemas que consumen los datos, a donde tenemos que dotarlos de una interfaz para que puedan acceder a los datos que tenemos en nuestros repositorios. Por último, el Data Lab, ¿sí? Hablamos de Data Lab como sandbox, ciertas áreas que tienen capacidades más desarrolladas dentro de la empresa requieren cierta autonomía y flexibilidad para generar análisis. Hablamos del Data Lab como un concepto donde integramos repositorios de datos dinámicos con también herramientas que le permitan tener cierta flexibilidad y capacidades para generar sus análisis. Todo esto dentro de un concepto de gobierno, donde manejamos datos departamentales y datos departamentales dentro de los sandbox y datos corporativos dentro de los repositorios formales. Estos son un breve resumen de las capacidades que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra arquitectura de datos, pensando en un estadio avanzado de la disciplina. Acá estamos, este slide se las voy a dejar para que les quede, pero son estos puntos, ¿sí? Con tecnología de AWS, donde están los servicios. Esto está actualizado, así que lo pueden tener un buen paneo de cómo matchar estas capacidades con servicios de AWS. Obviamente esto va evolucionando, así que de acá a 1 mes, 2 meses puede que otros servicios surjan y que tengamos algún cambio en la slide. Está actualizada a la fecha, ¿sí? Se los dejo para que lo revisen. Bien, ya adentrándonos en lo que son las tendencias, vamos a revisar
7 tendencias que son, 7 tendencias dentro de lo que es Data Analytics que estamos viendo en el mercado que están evolucionando con mayor velocidad y que se están implementando en muchos de nuestros clientes. Bien. Tendencia número 1, el crecimiento de casos de uso basados en streaming. Estamos viviendo en un tiempo donde se ha acelerado los procesos de digitalización, sobre todo por la pandemia. Se ha reducido mucho la participación de nuestros clientes en locales físicos y se ha aumentado la experiencia de los usuarios dentro de nuestros sitios digitales. Esto lleva a un traqueo de mucha más información, porque sabemos cuándo la persona llega, qué ve, qué no ve, de dónde viene, cómo navega nuestro sitio sin que haya generado una transacción. Esto es diferente a cómo ocurría con los locales físicos. Entonces esto ha generado mayor volúmenes de datos y nos permite generar también ciertas acciones en real time, como la customización del sitio en función de la navegación, determinar cierto contenido, determinar cierta recomendación en base a los datos que vamos obteniendo real time de la interacción en nuestros sitios. Esto ha llevado a un mayor crecimiento de los casos de uso que estamos viendo implementándose en nuestros clientes de real time. Estos casos en streaming básicamente tienen un pipeline. Nosotros hablamos del pipeline real time, es cómo vamos trabajando este flujo de datos que se van generando en tiempo real y cómo vamos tomando ciertas decisiones. Lo cierto es que hablamos de datos y lo importante es guardar todos los datos que podamos de la experiencia del usuario. Entonces, siempre que tomamos un dato real time, lo primero que hacemos a la par de que lo procesamos para reducir el tiempo de la decisión, lo almacenamos, ¿sí? Esto genera un feed de muchos datos. La idea es guardar todo lo que más se pueda y después reducirlo, pero en principio no perder ningún dato de la experiencia del usuario dentro del sitio. Y ahí se generan distintos tipos de casos de uso que estamos implementando y estamos viendo que se implementan en nuestros clientes: la detección de fraude, el riesgo, que evaluándose real time, la experiencia del usuario, clusterizar los clientes en función a las experiencias y que eso dé pie a una customización del sitio, sistemas de recomendación, ya sea de mejor próxima oferta, mejor próxima acción, para mejorar las experiencias digitales. También mucho de la parte de los canales de atención telefónica, con una traducción de lo que se habla, digamos, en las conversaciones a texto. Dependiendo de la zona y geografía puede haber una traducción para llevarlo a un lenguaje común y después un entendimiento y un procesamiento a través de NLP para generar cierta analítica en cuanto a lo que es la calidad de atención. Muy presente también los casos de detección de anomalías. Y esta detección de anomalías en cuanto a lo que es la navegación, la transaccionalidad y el abordaje, hasta el abordaje de las capacidades técnicas que tenemos que tener dentro de nuestros sitios, por ejemplo, para detectar cuando hay una anomalía en los consumos de hardware y en los consumos del sitio para prevenir picos. Variados casos de uso que se aplican siempre con esta misma lógica, ¿no? Primera tendencia, el crecimiento de los casos real time. Segunda tendencia, hablamos del crecimiento de la cantidad de datos que tenemos dentro de las organizaciones. Ha sido exponencial como ha crecido en el último tiempo la cantidad de datos que manejamos, como también las fuentes y los distintos tipos de velocidad. Esto es, digamos, la metadata se ha transformado en uno de los principales aliados de todos los que trabajamos en la capa de data, de arquitectos, de ingenieros de datos. Y cómo determinar esta metadata es todo un proceso y un arte, muy apoyado sobre todo con los catálogos inteligentes, que es la nueva evolución dentro de lo que es Data Governance,
siempre teniendo en cuenta detectar la mayor cantidad de datos que podamos sobre la estructura de los datos. Esto nos va a facilitar mucho lo que es el gobierno. Cuando hablamos de metadatos técnicos, poder detectar en zonas crudas dentro de un lake, poder detectar esquemas, los tipos de datos, los modelos de datos que estamos abordando, como también la parte operacional, es decir, este dato que tenemos dentro de nuestra arquitectura, cómo se fue transformando, entender el linaje, qué TLs lo consumen, cómo lo consumen, para entender todo lo que son las transformaciones y la aplicación de reglas de negocio sobre los datos. Los metadatos de negocio asociado a qué significa cada uno de estos datos para el negocio, una traducción del metadato técnico, del nombre de una tabla de una base de datos o el nombre de un archivo que llega a nuestra zona Rodel Lake, a qué significa para el negocio. Y esto le va a permitir a los analistas mejorar la exploración de estas estructuras. Como también entender lo que se llama una descriptiva de para qué se utilizarían estos datos, ¿sí? Esto es la parte más social, que tiene que ver en entender para qué lo utilizaría nuestro usuario, si estamos hablando de experiencia de usuario, o cómo se puede generar valor de estos datos. Algunas herramientas que estamos viendo que se están empezando a implementar cada vez con mayor fuerza, informática como un líder dentro de lo que es Data Catalog y catálogos inteligentes con su suite de Data Governance. Obviamente que cada una de las nubes tiene sus catálogos, con mucha fuerza en la detección automática de los metadatos. Hablamos de Glue Catalog, Azure PureView, hablamos de Data Catalog de GCP. Después herramientas como Ovaledge, Alation, Colibra, la propia suite de IBM y DataWorld como herramientas que vemos implementándose con el foco en la detección de metadatos y la catalogación de los datos. Tercera tendencia, Lakehouse, ¿sí? Como la evolución de nuestros repositorios corporativos. Si hablamos de la década del 80, acuérdense en el primer estadio que planteaba Gartner, con analítica más descriptiva, tenemos el warehouse, ¿sí? Un warehouse que estructura los datos en función a los modelos de negocio, con sus modelos estrella, que ordena la información y facilita el consumo de estos datos. Cuando hablamos de la incorporación de Big Data y zonas más exploratorias, hablamos de la incorporación del Data Lake. Ya en 2011, el Data Lake empezó a meterse dentro de lo que es la arquitectura de Data y Analytics. El Data Lake que permite, está pensado y optimizado para todo lo que es el discovery de los datos, apalancar proyectos de ciencia de datos y trabajar mucho en datos poco conocidos, con poco governance, para generar y entender y poder generar algún insight de estos datos. Warehouse optimizado para todo lo que es reporting y BI, consumo masivo de data estructurada. Data Lake para trabajar más en datos poco estructurados, desconocidos y en zonas más de discovery. Y ahora, en 2020, se instaló el concepto de Lakehouse, que lo que viene a hacer es unir los dos mundos, que poder acceder a grandes volúmenes de datos con formatos, digamos, con datos poco y no estructurados, como también poder acceder de buena forma y con gran performance a datos estructurados. Esto permite tener una buena experiencia en lo que es tanto el consumo de reporting y dashboards y self-service BI, como también tener una buena performance y poder acceder a un gran volumen de datos, que es lo que necesitamos por ahí, trabajar con los equipos más de ciencia y de discovery. ¿Cuáles son las tecnologías que vemos dentro de lo que es el concepto de Lakehouse? Las tres principales nubes para todo lo que es Azure Synapse, Amazon Redshift y Google BigQuery, ¿sí? Como tres grandes soluciones que vienen a trabajar en estos puntos de
Lakehouse. Después, Snowflake es una tecnología también muy implementada cuando hablamos de arquitecturas de Lakehouse. Delta Lake, dentro de lo que es el mundo de Databricks. Y Open Source tenemos Iceberg y Hudi como dos tendencias también dentro de lo que es la Open Source y como frameworks para trabajar con conceptos de Lakehouse. Beneficios: simplifica el acceso a los datos, concentra la infraestructura. Teníamos Lake por un lado y Warehouse por otro, y ahora lo vemos unificado. Vienen a traer como también conceptos un poco más técnicos, pero todo lo que es upsert, ¿sí? El gran problema del Lake para actualizar los datos en ciertos formatos y demás, bueno, Lakehouse viene a romper con ese mito. Entonces hablamos de tendencia 3, la implementación de Lakehouse. La tendencia 4, Machine Learning, pero ya Machine Learning y la implementación de modelos de Machine Learning dejando de ser una caja negra. Esto tiene que ver mucho ya con la incorporación del Citizen Data Scientist dentro de las organizaciones, donde se busca no solo que genere una predicción, sino que poder entender qué es lo que se está prediciendo. Y acá es muy importante este punto porque es el habilitador a los analistas de negocio que puedan empezar a trabajar en cómo readecuar el modelo. Si nosotros trabajamos con modelos generalmente caja negra, donde se ponen en producción y alguien consume el resultado de esa predicción sin entender muy bien cómo lo hizo el algoritmo, se está viendo que en ese tipo de implementaciones los algoritmos empiezan a perder eficiencia y la toma de decisiones también empieza a degradarse porque lo que sustenta la toma de decisiones por ahí es información que no es tan válida. Entonces, teniendo estos modelos explicables, y dotando la salida del modelo del por qué o metadatos que permiten inferir por qué está tomando esa decisión el algoritmo, es más fácil que el analista de negocio pueda tener un monitoreo también de cómo está la performance de ese modelo y ver si necesita una readecuación. Entonces, la tendencia es en implementar modelos que permitan explicar mejor cómo está tomando la decisión el algoritmo, qué está viendo para generar una predicción. Como el cuarto punto de tendencia. Quinto punto, o quinta tendencia que traemos como para visibilizar es la implementación del análisis de datos no estructurados. Y acá un punto y un facilitador han sido la tecnología cloud. ¿Por qué? Porque ha permitido generar ciertas APIs con modelos ya preentrenados que facilitan el abordaje de estas temáticas. Cuando hablamos de un desarrollo in-house por una implementación de un caso de uso de Video Analytics, por ahí hablamos de un equipo de ciencia trabajando mucho en lo que es Deep Learning y conceptos muy a bajo nivel, que por ahí hacen que los proyectos sean muy extensos en el tiempo y de alta complejidad, lo cual nos hace preguntarnos si realmente necesitamos o no incorporar esta tecnología. Las principales vendors cloud han armado modelos ya preentrenados que facilitan el abordaje y básicamente es pasarle un video a una API y que la API me devuelva ciertos insights. Y esto ha facilitado tanto lo que es el análisis para lo que es audio y texto, como también para lo que es imágenes y videos. Los casos de uso que se están implementando mucho es lo que decíamos de las llamadas en centros de atenciones, la transcripción del audio a texto, la traducción o no de estos textos para unificarlos, dependiendo de las distintas zonas que operemos, y después un procesamiento a través de NLP para entender tópicos, sentimientos, calidad y ciertas funciones o cómo se relaciona nuestra marca en ciertos aspectos. O sea, el procesamiento de lenguaje natural viene a ser una tendencia en cuanto a lo que es la implementación, porque bajó los niveles de complejidad para abordarlos. El segundo punto, con imágenes y video, pasa algo muy similar también. Son APIs que permiten sacar insights del procesamiento de video. Y acá hay muchos, sobre todo, se han visto muchos algoritmos y mucha implementación en lo que es detectar la identidad.
a través de cámaras, videos o fotos que nos saquemos para trabajar en accesos de logueo, según las identificaciones y tratar de reconocer las personas. Quinta tendencia, análisis de datos no estructurados. Sexta tendencia, la automatización de las operaciones. Van creciendo los equipos de data, los equipos de analytics, y con un analytics con cada vez más presencia en el negocio, implementando cada vez más rápido modelos o procesos o pipelines en productivo. Y esto empieza a ser una carga para los equipos de desarrollo. En vez de estar agregando valor, están generando operaciones. La idea es llevar estas operaciones a una automatización, desarrollar frameworks que permitan reducir los tiempos de las operaciones, de la implementación, de la integración, del monitoreo. Entonces, tanto DataOps como MLOps vienen a trabajar en todo lo que es data y machine learning para automatizar estas operaciones, bajar la carga de los equipos y que los equipos se concentren en agregar valor. Entonces, vemos ahí como beneficios la automatización de los desarrollos de los pipelines del Data Lake, la industrialización de los modelos de ciencia de datos, la puesta productiva, la facilidad de la puesta productiva de los modelos de Machine Learning, reutilizaciones de código, reducir el time to market de la implementación, que no es un punto menor, estamos hablando de contexto de time to market, realmente es muy preciado y valioso. Conceptos claves, integración continua, el deploy continuo, todo lo que es el entrenamiento continuo de los modelos ya de Machine Learning y el monitoreo continuo, tanto de procesos de pipelines, de data pipelines, como también de Machine Learning pipelines o pipelines de analíticas avanzadas. Acá les dejo algunas tecnologías y recomendaciones respecto a lo que es el abordaje de estas prácticas, como contar con una estrategia corporativa de datos, tener una visión ágil compartida. Esto cuando hablamos de células de trabajo utilizando Agile, facilita mucho el abordaje de estas prácticas, reutilización y escalamiento como una... Séptimo y último tendencia que les queremos traer, venimos viendo en todo lo que es la evolución de Analytics una descentralización de la capa de la analítica. Es decir, una analítica que deja de estar en IT, digamos, o en equipos concentrados de Data y Analytics, y empieza a hacerse más propia del negocio. Cada vez vamos viendo que los Citizen Data Scientists empiezan con presencia en el negocio, los analistas empiezan cada vez con capacidades mayores de análisis y interactuar con herramientas. Y el séptimo concepto es un nuevo paradigma que se está empezando a trabajar, sobre todo en la parte de data, que es el Data Mesh. ¿Qué es lo que propone Data Mesh? Descentralizar la parte de data, no solo lo de la analítica, sino que los equipos de negocio puedan autoabastecerse y generar sus propias estructuras de datos, arquitecturas de datos y mantenerlos. Persigue lo que es la democratización de los datos y se basa fundamentalmente en determinar una arquitectura puntual por cada dominio de datos y que cada área sea dueña de un dominio de datos, ¿sí? Entonces se habla del concepto del data owner y que cada equipo pueda administrar no solo la parte analítica de ese dominio, sino también la arquitectura de los datos, obviamente con un gobierno centralizado en los expertos y en los equipos de excelencia dentro de la compañía de data, pero autogestionado por el negocio. Hay 4 principios fundamentales. El primer principio es el data ownership, ¿sí? Quien es el dueño del dato y quien se va a hacer cargo del dato es el negocio. Entonces el negocio va a determinar ciertas arquitecturas y ciertos estándares o cómo guardar esos datos corporativos. Pensar los datos como productos, ¿sí? Si dentro de la compañía se están utilizando mucho el concepto de pensar productos y armar estrategias de producto, esta es
Este es un nuevo paradigma que va en pos de eso y es un facilitador. Manejar una plataforma de datos o disponibilizar dentro de las organizaciones una plataforma de datos que embeba la arquitectura y que sea de fácil consumo para los usuarios. Eso se le llama Self-Service Data Platform, ¿sí? Que podamos tomarnos servicios y cada uno de los dominios determinar si lo que quiere guardar es datos semiestructurados o datos estructurados, si es en un lake o en un warehouse, ¿sí? Pero que cada negocio determine sus dominios y la arquitectura de sus dominios. Y tener obviamente esto bajo un paraguas de gobierno de datos o de governance, de IT y gobierno de datos para que esto sea posible. Bien. Bueno, estas fueron nuestras 7 tendencias que queríamos traer al webinar y conversar con ustedes. Ahí dejo abierto el espacio para las consultas. Genial, muy interesante, Marcelo, y pues muy valiosa toda esta información que nos brindas. Y sí, hay preguntitas, entonces vamos a Perfecto. empezar. Entonces, primero nos dicen, como quisiera saber cómo se ve el futuro de BI en el contexto de la analítica. Bien, el futuro de BI va a seguir estando, sigue estando, quizá con herramientas que faciliten lo que es el self-service, donde faciliten el uso y siempre enfocado en agregar más valor, en reducir los tiempos de desarrollo para acelerar el tiempo en que agregamos valor en el análisis de la información. Analítica descriptiva, digamos, ahí va a seguir estando. Genial. Listo, aquí tenemos otra pregunta de Perú. Dice, hasta ahora estamos incursionando en temas de data y analytics y aún no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre data y analytics y machine learning. Perfecto. Data, hablamos de todo lo que es el backend de la solución. Es el flujo desde donde se genera el dato hasta a donde se dispone en una base de datos para que sea consumido después por la parte de analítica, ¿sí? Es todo el viaje del dato dentro de la organización. Cuando hablamos de analítica, hablamos de quienes consumen estos datos para generar algún conocimiento de negocio, ¿sí? Entonces, es decir, me paro sobre esa base de datos donde me dejaron el dato, agarro ese dato y lo entiendo a través de alguna solución de reporting o de machine learning. Y el tercer punto, machine learning. Machine learning son técnicas en las cuales son técnicas estadísticas y matemáticas que lo que hacen es entrenar un algoritmo que genere una predicción, ¿sí? En función a datos históricos. Y ahí es un gran habilitador de la analítica predictiva. Genial. Mira, también tenemos otra pregunta de Chile. Dice, ¿a qué sectores es aplicable el data y analytics y a cuáles no? Muy buena pregunta. Mm. Hace 10 años hablábamos de los servicios financieros y las telecomunicaciones, hablábamos de retail. Hoy en día hablamos de todas las organizaciones. Cada vez todas las organizaciones necesitan tomar decisiones cada vez más oportunas y más eficientes. Y para eso los datos son el apalancador de estas tomas de decisiones. Hablamos de organizaciones data-driven en el end-to-end de las industrias. Todas las industrias necesitan incorporar este tipo de analítica. De acuerdo, es súper importante. Y también nos preguntan, ¿el streaming data me serviría para anular el riesgo de fraude en un banco? No eliminarías el riesgo de fraude, sí trabajaría con lo que es el fraude en real time. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que dentro de la navegación en el sitio salen de lo que es una navegación, digamos, estándar y pueden tener alguna propensión a cometer fraude? A eso va el real time analytics. Ok, súper. Y pues por último, otra preguntita acá. ¿Cuáles son las mejores herramientas para implementar proyectos de data y analytics? Bien, hay muchas herramientas y lo más importante es tener en cuenta cuáles son las mejores herramientas que se adaptan al estadio en el que está la organización.
Mi recomendación siempre es que se incorpore tecnología pensando en el caso de uso o los casos de uso que se estén por abordar, y no se incorpore tecnología para luego pensar los casos de uso. Entonces es sentarnos a pensar un poco para qué la queremos y qué necesitamos hacer para luego incorporar la tecnología. Y después empezar a incorporar tecnología, digamos, con un concepto más agile, quizá lo que plantea Lean en lo que es el concepto de MVP, arrancar rápido con lo que se tiene y empezar a escalar en función de que vayamos topándonos con limitaciones. Arrancamos con la tecnología que queda más a mano y después vamos a evolucionar. Ok, bueno, aquí nos llegó una última pregunta ¿Sí? al chat. Dice, a nivel de arquitectura, Data Vault se tomará como un estándar o como se ve en la realidad. Data, disculpa. Data Vault. Bien, no estoy muy familiarizado con ese concepto. Si Ok, quieres desplayarte un poquito más o menos de cómo viene y por ahí lo podemos discutir y charlar. Pero no estoy muy al tanto de ese concepto. súper. No, pues no hay lío, creo que por tiempo, pues esta pues, fue nuestra última pregunta. Y procediendo a dar cierre a este webinar, desde Exis, pues estamos muy agradecidos con este espacio que nos brindaron, a nuestro speaker por su conocimiento y su disposición. Y sinceramente, pues es todo un honor compartir este espacio contigo, Marcelo. Antes de Bueno, muchísimas despedirnos, gracias. vale, antes de despedirnos, antes de que te vayas, quisiera que nos regalaras tus redes sociales o tu canal de contacto. Perfecto. Las redes sociales pueden seguirnos a través de nuestro sitio corbi.co en Colombia, corbi.com.ar para la región y Argentina. Ahí están las redes sociales, Ujú. en LinkedIn, corbi-medio Latam, en Twitter, corbi-latam, y en Facebook, corbi Latam. Nos pueden encontrar ahí. A mí me pueden encontrar, me pueden enviar correos con alguna duda o algo que surja posterior a esta charla y para mantener contacto, mcosta@corbi.com.ar o corbi.co, y en LinkedIn, Marce Costa, ahí me ubican y también podemos generar contactos a través de esa red. Genial, Marcelo, muchas gracias. Ya saben, pues nuestro público también si tiene más dudas, si se quiere contactar con Marcelo, ya pues ahí nos dejó sus redes. Y pues muchas gracias a nuestro estimado público por asistir y participar en este gran evento, pues para todos es súper importante. Somos Exis Digital Angels, una empresa de tecnología experta en talento TI. Podemos ayudar a tu empresa a desarrollar las iniciativas digitales a través del mejor talento. Recuerden seguirnos en LinkedIn, también pues en nuestras redes, @Exis Digital Angels, y visitar nuestra página de Exis, www.exis.co, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan un feliz día. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por asistir.